Amigas y amigos del portal Citerior.cl, tengan ustedes una cordial y fraternal bienvenida a nuestra plataforma audiovisual, en nuestro ciclo de entrevistas con temas de actualidad, con temas de interés para nuestra audiencia y para el público que fielmente nos sigue en nuestras transmisiones. Hoy en día es un día muy especial porque tenemos más de un invitado, tenemos dos invitados. Le damos la más cordial bienvenida a los profesores, que ambos son profesores de filosofía, Rogelio Rodríguez Muñoz, profesor de filosofía. Bienvenido, Rogelio, a nuestra audiencia de hoy. Muchas gracias, Paulina. Muchas gracias, Rogelio. Y el profesor Pablo Rojas Castro, que también es profesor de filosofía, y ya lo vamos a hacer una pequeña reseña de ambos. Pablo, muy bienvenido al portal Citerior. Muchas gracias, Paulina. Bueno, a ver, Rogelio Rodríguez, tal como es una persona conocida, pero vamos a intentar dar una pequeña reseña de quién es, profesional, académicamente. Él es licenciado en filosofía por la Universidad de Chile, en magíster en educación por la Universidad de Chile, es un académico de la Universidad de Santiago y de otras universidades, ha sido autor de libros en el área de filosofía y comunicación, tiene un sinnúmero de otras actividades y además es un columnista habitual de diversos medios impresos y digitales. Es decir, es una persona que hay muchos alumnos de él. Cuando vean este programa se van a recordar de él porque tiene una dilatada trayectoria académica y en la elaboración del pensamiento. Así es que es un invitado para nosotros de lujo, digamos. También tenemos la presencia de Pablo Rojas. Bueno, Pablo también tiene un currículum muy frondoso, no podemos leer todo, digamos, pero es un licenciado en filosofía y profesor de filosofía de la Universidad Católica de Valparaíso, es un magíster en informática educativa de la Universidad de Chile, también un magíster en educación en la Pontificia Universidad Católica y doctor en ciencias de la educación por la Pontificia Universidad Católica, y tiene diplomados en el extranjero, postítulos, es decir, es una persona que aunque joven ya tiene un gran pedigrí, un gran currículum y muy calificado ambos para abordar el tema de hoy, que es la filosofía, o sea, filosofía y educación, el reto de hoy. Es decir, este tema cruza toda la complejidad del momento actual, ¿no? Porque con la pandemia, que aún la sufrimos, se ha puesto muy en boga este tema de cómo educar, ¿no? Cómo educar en estas condiciones, qué es la educación, cómo reformarla, cómo abrirse a nuevos horizontes para que la educación se constituya verdaderamente un proceso de acercamiento al desarrollo integral de las personas, ¿no? ¿Cómo enfrentar este tema de la educación? Así que yo empezaría, profesor Rogelio, con una caracterización general. ¿Cuál es el dilema? ¿En qué están los profesores hoy en día? ¿Cómo ven el problema del aula? ¿Cómo está esta cosa desde la perspectiva de un filósofo, de un profesor de filosofía con mucha experiencia? Y sabemos que la filosofía va al fondo, ¿no? Va al fondo. Por eso es que nos interesa mayormente lo que piensan ambos, ¿eh? Como filósofos que van al núcleo de la cosa. ¿Cómo lo ve usted en un comienzo así, Rogelio? Gracias, Paulino. Primero quiero saludar a quienes nos estén viendo y escuchando, y quiero agradecer a Portal Citerior por brindarnos a Pablo y a mí este espacio para que podamos justamente dialogar sobre estas ideas que son muy importantes. La filosofía y la educación, bueno, van de la mano desde que nace la filosofía, al menos la filosofía occidental, ¿verdad? Sabemos que Platón fundó la academia, Aristóteles fundó el liceo, están las escuelas, por ejemplo, de los cínicos, Antístenes tenía su escuela, Epicuro tenía su escuela, ¿no es cierto?, sus discípulos en el jardín.
Más adelante Francis Bacon en el siglo XVI habla de la necesidad de comunicar las ideas, de comunicar el conocimiento. Por lo tanto, si nombráramos muchos más pensadores, diríamos que filosofía y educación son conceptos que están profundamente entremezclados. O sea, la filosofía no es la actividad, como pudiera pensarse, de un pensador solitario, encerrado en su gabinete, ¿verdad? No, la filosofía justamente es, bueno, y desde los griegos en adelante es diálogo también. El método más importante de la filosofía es el diálogo. De manera que es el conocimiento entre varios, el conocimiento entre muchos, ¿no? Es el compartir ideas, es el intercambiar razones, es el entrecruzar diversos argumentos, de manera que esto de la educación toca, pero como usted muy bien lo señala, Paulino, en el corazón, en el centro del pensar filosófico, y es un tema sumamente importante. Por lo tanto, en este momento, ¿no es cierto?, en que estamos obligadamente confinados en nuestros hogares y la actividad eh, presencial por el momento suspendida, no tenemos el contacto directo con nuestros estudiantes, pero sin embargo, afortunadamente, con las limitaciones del caso, ¿verdad?, que las cuales podríamos conversar después, los medios tecnológicos nos han posibilitado el poder, al menos, ¿no es cierto?, al menos mantener viva la relación con nuestros Claro, alumnos. claro. Sí, 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 es así. Hay mucha discusión respecto a eso, profesor, sobre todos estos temas. Yo no sé, Pablo, si usted tiene ya teniendo claro lo que acaba de decir el profesor Rogelio, un poco la aproximación de lo que habíamos dicho en la introducción, el problema de la crisis que hay en el sentido de cómo enseñar, digamos, desde la perspectiva de un filósofo, digamos, que va al asunto, que va al núcleo del problema, porque es realmente un problema para todos los docentes hoy, ¿no? Sí. Bueno, Paulino, primero también agradecer al portal, a ti, la invitación y saludar a quienes nos están viendo y escuchando. Yo creo que recogiendo, ¿cierto?, esta trayectoria que ha hecho Rogelio y situándonos ahora en nuestro contexto, efectivamente, desde la mirada del sujeto como un sujeto histórico que está situado en una sociedad, en un tiempo, en un lenguaje, en categorías de pensamiento, en un horizonte conceptual, efectivamente, educar hoy es muy diferente de lo que fue hace 30 años, 40 años, incluso, a ver, yo, los 80, 90, los 80, ¿cierto? Me formé, era muy distinto el panorama, ¿cierto? Y las perspectivas educacionales. Hoy día, por ejemplo, ya nosotros el desafío es educar para el siglo XXI, ¿cierto? En una educación donde ya es, por ejemplo, para toda la vida, donde es una educación centrada en habilidades y en este continuo aprendizaje. Recordemos antes, el que era, ¿cierto?, un ingeniero, se titulaba y trabajaba 40 años, toda su vida, y no tenía esta necesidad permanente de estar actualizándose, ¿ya? Yo creo que uno de los giros que tiene que ver, bien visto el sujeto como un sujeto histórico, tiene que ver con eso. O sea, este paradigma, ¿cierto?, del siglo XXI nos habla del sujeto como un sujeto desarraigado. Ya no es un sujeto que está anclado en grandes sistemas, ¿cierto? Ahora nosotros hablamos, por ejemplo, de territorios. ¿Ya? Hablamos ya no de estos grandes paradigmas universalistas, sino justamente desde esta diferenciación, porque efectivamente el sujeto es una construcción hoy en día. Sabemos que desde la ontogenia de las personas hay un elemento biológico que es ineludible, pero también hay un elemento cultural que además es mutable y que va cambiando. Finalmente, ¿cierto? Como para cerrar esta primera aproximación, efectivamente el desafío hoy en educación no es la transmisión de conocimiento, sino que efectivamente los sujetos, los alumnos, alumnas, construyan conocimiento.
¿ya? Y aquí voy a, ¿cierto?, a citar para cerrar a este gran educador, Paulo Freire, que él, una de sus grandes líneas era justamente combatir esta educación bancaria, esta educación donde el profesor hacía un depósito y los estudiantes lo recogían. Claro, es interesante ese planteamiento, porque se ha escuchado, por ejemplo, por parte de algunos autores y divulgadores de la filosofía en relación a este tema, han centrado discusión en torno al aula. ¿Qué rol cumple hoy el aula? Hay que considerar al aula solamente aquel espacio físico donde están sentados en forma pasiva alumnos, ¿no es cierto?, para esperar un contenido de un profesor, o el concepto de aula ya es un poco más, desde otra perspectiva, mirado de otra perspectiva, es un poco más amplio. Aulas pueden ser otros espacios, no necesariamente un lugar específico en un lugar determinado, digamos. Hay que darle vuelta un poco a ese asunto. No sé qué le parece a usted, Rogelio. Sí, claro, bueno, me acordaba de McLuhan, ¿no? Cuando él habla del aula sin muros, o sea, el aula sin paredes, que no se circunscribe a la sala de clases, sino que también el alumno puede aprender de múltiples otras maneras y de otras fuentes. Están los medios de comunicación, ¿verdad? Están los amigos, está todo el mundo que rodea al estudiante. Y está el profesor en la sala de clases también, como una forma de enseñanza. Yo quería retomar esto de la filosofía respecto del aprendizaje, de la enseñanza, porque los filósofos también desde antiguo han señalado que el hombre tiende por naturaleza al conocimiento, lo decía Aristóteles, el ser humano es un animal curioso, ¿no? El asombro a uno lo llena incluso de satisfacción. Hay un profesor del Collège de France, que es neurocientífico, que se llama Stanislas Dehaene, así supongo que lo estoy diciendo bien, que ganó el Bryce Prize, el Brain Prize, el premio Nobel de neurofísica, que tiene un libro que se llama ¿Cómo aprendemos? Y lo que él dice es que tenemos una capacidad distintiva a los seres humanos de aprender, que no la tienen las demás especies animales, obviamente, y por eso construimos cultura, como señalaba el profesor Rojas, porque en el cerebro nuestro, ¿no es cierto?, de pronto cuando tenemos problemas y resolvemos problemas o descubrimos alguna novedad que no conocíamos, se produce un cierto sistema de recompensa con descargas de dopamina, dice Dehaene, ¿no? Por lo tanto, seríamos una especie que siente placer cuando conseguimos una respuesta a algo que nosotros no conocíamos, algún problema que no teníamos resuelto. Entonces, desde ese punto de vista, claro, el ser humano como animal curioso, ¿no es cierto?, como animal que tiende por naturaleza a ir descubriendo, a ir conociendo, tiene múltiples fuentes de aprendizaje. O sea, el aula, en ese sentido, está muy abierta, Paulino. Un aula abierta. Es un tema, el aula abierta. No recuerdo, bueno, ustedes dos son profesores de profesión, digamos, pero recuerden ustedes que el 80%, a nivel universitario al menos, el 80% de las personas que ocupan un aula no son docentes profesionales, digamos, no tienen estudio de pedagogía, por ejemplo, los médicos, los ingenieros, los periodistas, los abogados, qué sé yo. Y es un tema importante, porque es la formación de los profesionales, digamos. Yo tengo aquí una definición de filosofía de educación que quizás nos ayuda a ir entendiendo este proceso tan complejo de la docencia hoy, el siglo XXI, como decía el profesor Rojas, ¿no? La filosofía de la educación con un conocimiento contemplativo, sistemático, universal y último de la educación. Es decir, de los procesos de instrucción, personalización, socialización y moralización. Es decir, estamos hablando aquí de una persona, de un sujeto, hombre o mujer, que al arrogarse el título que la sociedad le entrega de docente, de profesor, se echa encima un fardo de complejidades. No sé, Pablo, ¿qué le parece a usted esta condensación de lo que es
en el fondo, el educar hoy en día. Retomando e hilando con la pregunta anterior, no sé, me gustaría hacer un ejercicio reflexivo también a propósito de lo que estamos conversando de filosofía y educación, y preguntarte a ti, ¿cierto? Una pregunta retórica, pero sí una pregunta para reflexionar. Situarnos en el lugar de cuando, por ejemplo, tú, que me estás viendo, los que nos están viendo, ¿cierto?, a través de la web, cuando ustedes aprendieron algo por sí mismos, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron cuando aprendieron algo? Por ejemplo, no sé, a tocar guitarra, a jardinear, no sé, a soldar, a lo que ustedes quieran, ¿cierto? Lo que ustedes quieran que aprendieron solo. ¿Ya? Ahí hay un buen ejercicio, pues nosotros podemos deconstruir ese fenómeno, ¿cierto? Desnaturalizarlo. Y vamos a ver que que el aprendizaje primero es esencialmente activo, a propósito del aula, ¿cierto? Por eso que el aula tradicional está reñido con lo que es un escenario de aprendizaje, porque el aula tradicional es antigua, es más que nada un dispositivo de control, donde obliga al estudiante a estar sentado, quieto, silente, pasivo, recibiendo información. Entonces, cuando tú haces el ejercicio, yo, ¿qué aprendí? Aprendí, por ejemplo, al tiro al arco, aprendí a jugar pool. ¿Qué hago? Primero, es la motivación. ¿Ya? No necesita que alguien te esté encima tuyo, recordándote, sino hay un entusiasmo propio, ¿cierto? Y ahí volvemos a lo que tú decías, principios de aprendizaje, ¿cierto? Sin motivación no hay aprendizaje real, puede haber memorización, pero no hay aprendizaje real. El aprendizaje es activo, ¿ya? El alumno hace cosas. Cuando tú aprendiste o sea, a jardinear, tú te ensuciaste las manos. O sea, cuando alguien quiere aprender matemática, tiene que hacer ejercicios. Cuando alguien aprende estadística, tiene que ensuciarse las manos en general. ¿Ya? Entonces, esta aula tradicional, como te digo, no necesariamente incluso es un escenario de aprendizaje. Y por eso aquí, a propósito de lo que estamos conversando, de esta situación de emergencia sanitaria, es una oportunidad, ¿cierto?, en esta forma de desarmar, de construir, desnaturalizar nuestras prácticas y ver que efectivamente el aprendizaje tiene que ver con un protagonismo que está situado en el frente, en el estudiante y no en el profesor. Es como que si fuéramos una clase de guitarra y en la guitarra tuviera todo el rato el profe y nos maravillara, ¿cierto?, fuese un excelente concertista. Claro, yo me informo, mira, las notas son esas, ese es el do, el re, fa, pero yo no aprendo, sino me informo. Entonces ahí hay un quiebre, como les digo. Claro, o sea, sin la presencia de un alumno activo, metido en el tema, no hay enseñanza, no hay. Claro. No sé, Rogelio, ¿qué opinas sobre eso? Sí, porque ahí hay una relación entre no solamente la calidad del profesor o la calidad del contenido que pretende él transmitir, sino también en la calidad del alumno, digamos. Claro. Esa motivación que debe tener para participar en el proceso. Claro. Por eso que yo decía que nosotros somos seres que sentimos placer al descubrir cosas por nosotros mismos. Es decir, si el profesor, ¿no es cierto?, me da a mí la respuesta del problema, bueno, voy a tener una instrucción al respecto, ¿verdad? Y como dice el profesor Rojas, la puedo memorizar, pero me voy a sentir mucho más motivado, más estimulado para seguir aprendiendo si yo encuentro la respuesta a partir de la guía del profesor, por supuesto, porque el profesor tiene que ser de todas maneras un guía, ¿verdad? Una persona que vaya monitoreando el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero claro, si lo encuentro yo por mí mismo, ahí me voy a sentir, pero mucho, mucho más estimulado a seguir aprendiendo. Pasa un poco con la filosofía misma, con la enseñanza de la filosofía, que generalmente se dice que el profesor de filosofía desmotiva a las personas a seguir aprendiendo filosofía, o que la gente en general encuentra que la filosofía es un pensamiento o muy árido o muy fome, pero que eso se debe al profesor de filosofía que tuvo cuando estaba en la enseñanza media, que no lo motivó, porque los verdaderos profesores, o sea, aquellos que tienen su manera de enseñar y que sirve, es el maestro, ¿verdad? El maestro que a los discípulos los guía, los estimula a aprender por sí mismo, e incluso se dice que es aquel que finalmente se siente satisfecho cuando el discípulo supera al maestro. O sea, cuando el discípulo incluso le enseña cosas al maestro. Y eso ha sido así en la historia de la filosofía.
Claro, porque yo no sé si coinciden ustedes ambos conmigo, pero cuando uno habla de filosofía pasa algo parecido a lo que dice el profesor Rogelio, digamos, en el sentido de que es algo inalcanzable y, no sé, Aristóteles, no sé, Descartes, cosas, Kant, cosas áridas, cosas difíciles de alcanzar. Sin embargo, hay gente que dice, no, mire, filosofar no es pensar en esas, no es ver o estudiar, no, es pensar. Filosofar es Ah, pensar. Cuando claro. usted está pensando, de alguna manera está filosofando. Entonces ahí como que se aterriza más lo que hace el profesor, ¿no? Lo que hace un filósofo en la educación, hacer Bueno, pensar al alumno. Kant decía, ya en el siglo XVIII, que no era posible enseñar filosofía, que lo que se tenía que enseñar era a filosofar, justamente. Claro, ¿Por qué claro, el pensar? exacto. O sea, si Claro, la filosofía tiene que ver con las preguntas que todos los seres claro. humanos nos hacemos siempre y que tienen que ver con nuestras inquietudes vitales. Cuando nos preguntamos, justamente hoy día, por ejemplo, en tiempos de pandemia, con los remesones que este virus que nos acosa nos ha producido, cuando nos preguntamos por el sufrimiento, por la muerte, por la vida, ¿no es cierto? Con esta sombra, ¿no es cierto?, hoy día de la pandemia, lo que más hay que reflexionar es sobre la vida, sobre la manera como nosotros nos manejamos, cuando nos preguntamos sobre el universo, sobre el tiempo, sobre el destino. Bueno, esas son las preguntas de la filosofía. Y cuando la persona busca sus respuestas, lo que está haciendo es filosofar. Claro, claro. No sé, Bueno, me, profesores, sí, 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 me dígamelo. gustaría un poco complementar aquello y entender algo. La filosofía es en sí misma un cuestionamiento y un preguntar, ¿cierto?, desde una perspectiva metodológica en particular. ¿Ya? La filosofía no es de las respuestas, ¿ya?, sino la filosofía está en las preguntas. ¿Ya? Y a través del tiempo, los distintos pensadores se han situado desde su marco histórico con una forma de pensar. ¿Ya? Y eso delimita el problema y la reflexión. ¿Ya? Por ejemplo, Kant, a propósito de lo que decía Rogelio, Kant, ¿cierto?, se enfrentó o venía, ¿cierto?, cuando despierta de ese sueño dogmático, ¿cierto?, a propósito de Hume, y además, ¿cierto?, vienen todos estos racionalistas que anteriormente a él que tratan de explicar todo a través de la razón y además la razón con tintes matemáticos, ¿cierto? Y es el primero que se da vuelta y dice, oye, pero antes de hacer eso, nos vamos a preguntar, antes de dar respuestas universales, nos vamos a preguntar cuáles son los límites de la razón, porque el conocimiento entonces, y ahí viene el giro, ¿cierto? El conocimiento no está afuera, sino está en los límites de la razón. ¿Ya? Esa suerte como de giro copernicano que después se acrecienta, y hoy día es brutal, ¿cierto? Hoy día ya, después de los maestros de la sospecha, vimos que, por ejemplo, a la base nuestro estaba, o sea, de la conciencia había un inconsciente que nos gobernaba, ¿cierto? Habían otras cosas que nos ¿Quiénes cruzaban. son esos maestros de la sospecha, profesor? Freud, O ¿cierto? Freud, Nietzsche y más, Nietzsche. digamos, por allá. Tres Y cabezas claro, los grandes, tres, digamos. exactamente. O sea, cuando dice, por ejemplo, Nietzsche que Dios ha muerto, la interpretación que a mí que a mí me queda, ¿cierto? Me permanece, tiene que ver con que murieron esos grandes sistemas, ¿cierto? Las grandes verdades. Ya el narrador omnisciente, ese que lo veía todo de afuera y explicaba el mundo desde afuera, se murió, ¿cierto? Y lo Se matamos murió. nosotros. Se murió y lo matamos nosotros, ¿ya? Es decir, nosotros hablamos de una posición específica, jamás desde la posición del narrador omnisciente. ¿Ya? O sea Y que, siempre claro, con esa pregunta. claro. Rogelio, ¿usted está de acuerdo con Nietzsche que ha muerto, no Dios, digamos, sino que la verdad puede ser una Ah, interpretación, ¿no? sí, ¿Usted sí. está de acuerdo con el señor Nietzsche o filósofo o tiene alguna Sí. variable? No, no, no. Nietzsche tiene esa famosa frase, ¿no es cierto?, que Dios ha muerto y se puede interpretar como dicen ustedes de múltiples modos, ¿no? Como que murió la verdad, como que murió las grandes certezas, los grandes relatos de la ilustración, en fin, ¿no es cierto? Nietzsche es el filósofo que según él mismo, ¿no es cierto?, piensa a martillazos,
o sea, es el filósofo de la filosofía que golpea, ¿verdad? En ese sentido, Nietzsche tiene ideas que son muy, muy interesantes. Y le gusta mucho a los jóvenes, ¿eh? Está renaciendo Nietzsche en estos tiempos, justamente. Ahora, claro, también se dice que a partir de Nietzsche, ¿no es cierto?, y a partir de una mala interpretación de Nietzsche, ¿no es cierto?, en esto del relativismo de las cosas, ¿verdad?, y de la muerte de la certeza, se podría llegar a lo que hoy día se llama el nihilismo. O sea, no creer en nada, ¿verdad?, tratar de destruirlo todo, en fin. Bueno, son las colitas que le van saliendo a los pensadores. Los pensadores lanzan su idea, grandes ideas, quedan estas ideas flotando ahí en el ambiente y en la historia, y después vienen discípulos de todas las hayas, ¿verdad? Y van rehaciendo estas ideas y las van lanzando para todos lados. Exactamente. Claro. No sé si respondí lo que me estaba Sí, preguntando. Bueno, y sobre la muerte de Dios, bueno, hay quienes dicen que está renaciendo, ¿no es cierto? Que hay una resurrección, con todas también las aristas que tiene, porque los grandes credos, ¿no es cierto?, de pronto también a partir de la violencia se manifiestan su fe. Pero eso es para otro tema, para otro diálogo, claro. Bueno, Paulino, disculpa, y para hacer, si se permite solamente, sí, por supuesto, para hacer este salto, ¿cierto?, digamos, de este derrumbe progresivo que parte, como te digo yo, de este giro copernicano, ¿cierto? Recordemos que ante Copérnico, ¿cierto?, la Tierra era el centro del universo, ¿ya? Y después de eso pasamos a ser una cosa más y pequeña dentro de una inmensidad que es inconmensurable, ¿ya? Y la razón te pasó lo mismo, ¿cierto? El giro, el primer giro, ¿cierto?, lo da Kant, y con este análisis de la razón, sus limitaciones y todos los idealistas que siguieron ahí a continuación, y después, bueno, lo que habíamos conversado. ¿Y qué ha trasuntado eso? Que hoy día, por ejemplo, ya el profesor, dentro de este cambio de paradigma, no es el hombre sabio que fue, ¿cierto? No es la luz del conocimiento, ¿ya? ¿Dónde está el conocimiento hoy día? En ningún sujeto. O sea, el conocimiento ahora se encuentra en estos clústeres, en estas redes, ¿cierto? En estos nodos. O sea, para que veas tú que, haciendo la relación, ¿cierto?, esto es una caída, un derrumbe progresivo de estos grandes sistemas, y hoy en día el profesor efectivamente ya no es el faro de conocimiento, el poseedor, el dueño del conocimiento, como lo fue antaño. Claro, pero eso plantea también otros desafíos a propósito del fenómeno educativo. Exactamente. Yo quisiera llevarles una pregunta que para redondear, porque ustedes saben, el tiempo siempre en estos programas es escaso, en esta tan interesante e ilustrativa charla que hemos tenido para nuestros amigos del portal, amigos y amigas del portal Citerior. Vamos a sacarle un poco a Nietzsche de la cosa y vamos a aterrizar en una escuelita de la Florida, aquí en Santiago, o Las Condes, o da lo mismo, donde sea, donde el profesor, el docente, tiene serios problemas hoy, serios problemas para enfrentarse con una muchachada que no lo respeta fundamentalmente en su función docente, ¿no? Es un tema para la filosofía de la educación, a mi juicio, el aspecto práctico. Porque, bueno, se puede decir que hay elementos, hay culturales, políticos, socioeconómicos, etc. Pero concentrémonos en el problema docente. Me gustaría que ambos, para ir redondeando esta interesante charla, pudiesen referirse a esta crisis actual de la docencia, desde el punto de vista de la desatención, desarraigo, poco respeto, diría yo, poca tolerancia que muestran los alumnos con sus docentes. ¿Cómo lo ve un filósofo, un docente como ustedes que tiene experiencia en teorizar también sobre estos aspectos? Rogelio, por favor. Compleja pregunta en realidad, pero absolutamente genuina, porque ocurren estas cosas. Yo creo que habría que ponerla en un contexto un poquito más amplio, en el sentido de la atención que una sociedad le otorga a la educación en general, ¿no? Y acá sabemos que la educación, que es uno de los grandes pilares de la dignidad humana, ha sido absolutamente desatendida por el modelo neoliberal que nos rige, digamos. O sea, no hay gobierno
que invierta en educación, digamos, lo que es muy, muy lamentable, porque como alguien decía, no sé si Angela Merkel me parece, hay que invertir en educación, porque los ignorantes o la ignorancia sale mucho más cara. Pero claro, si a partir de los parámetros, ¿no es cierto?, uno diría estatales de una sociedad, la educación está tan mal mirada, ¿verdad? Y los profesores han sido tan despreciados en la historia de nuestro país. Bueno, tarde o temprano se va a llegar a esto de que el profesor, ¿no es cierto?, a lo mejor no va a sentir la motivación pedagógica, ¿no es cierto?, que debiera sentir, o no todos los que hacen clases realmente son los verdaderos profesores que debieran estar frente a sus estudiantes. Y también está esto de la relación que podría llevar también a que los mismos estudiantes empezaran a no respetar a sus profesores. De verdad, eso es lamentable, es lamentable. Yo recuerdo, yo ya tengo mis décadas obviamente de vida, yo recuerdo que y fui alumno en el Instituto Nacional, nuestros profesores eran los grandes maestros, digamos, o sea, no nos atrevíamos nosotros a faltarle el respeto. O sea, podríamos ponerle sobrenombre, ¿verdad?, en el pasillo y un poco reírnos de algunos de ellos, pero no, jamás frente a frente íbamos a faltarle el respeto. De tal manera que algo ha ocurrido en estos años en esa relación profesor-alumno, que hace que alumnos y apoderados, ¿no es cierto?, de pronto desprecien a los profesores y le falten el respeto. Pero como digo, da para una conversación mucho más amplia, no tenemos el tiempo, pero creo que tiene que ver con esto, ¿no?, con una cosa más global de cómo nuestra sociedad trata a nuestros profesores y el sitial con que los considera, digamos. O sea, no está impuesto en el sitial que una sociedad sana, ¿no es cierto?, una sociedad activa, debiera colocar a sus docentes, a sus pedagogos. Claro, exactamente. Y usted, profesor Rojas, ¿cuál es su pincelada final en relación a este tema también de esta crisis alumno-docente? A mí primero me gustaría agregar, complementando, ¿cierto? Y totalmente de acuerdo con lo que dijo Rogelio, en términos de que me gustaría agregar algunas categorías analíticas para poder exprimir aún más lo que ya se ha dicho. En primer lugar, dado esta dispersión que nosotros tenemos, vuelvo yo al concepto de territorio, ya que es un concepto eminentemente cultural. En ese sentido, por ejemplo, tenemos distintos territorios en los cuales el profesor se enfrenta y hay una cultura imperante. Entonces, por ejemplo, como tú bien dijiste, no es lo mismo hacer clase en la Florida, no es lo mismo hacer clase en el centro de Santiago, por ejemplo, con la gran tasa de inmigrantes que hay ahí. No es lo mismo hacer clase en el barrio Oriente, no es lo mismo hacer clase en la escuela rural del sur que en la escuela rural del norte, y así podemos ir, ¿cierto?, separando. ¿Ya? Primer elemento para que yo, digamos, dentro de los desafíos. Segundo, efectivamente el profesor como imagen está en crisis, pero eso corresponde a una crisis transversal. O sea, no olvidemos que la crisis por ejemplo, lo que muy bien decía Rogelio, antes el profesor era intocable, pero también era intocable el carabinero, era intocable el religioso, era intocable los padres, ¿cierto? Eran intocables para los niños, los adultos en general, ¿cierto? No eran un peligro como es ahora un adulto extraño, sino entonces era, como digo, era otros elementos culturales, y eso cayó, ¿cierto? Y eso cayó. Entonces ahora, efectivamente, el profesor, no, por el solo hecho de pararse ahí, no tiene ganado nada, no tiene nada. Entonces, previo a eso, ¿cierto? En estos diferentes territorios, con diferentes herramientas, el profesor tiene que hacer un gran esfuerzo para poder, ¿cierto?, tender estos puentes y poder conectar desde una seducción motivacional, ¿cierto?, con sus estudiantes. Entonces, ahí ya tenemos un cambio brutal de paradigma, ¿cierto?, con respecto a lo que nosotros, no sé, pues, tuvimos por lo menos años, un par de décadas. Es un certero y muy ajustado diagnóstico que ustedes han hecho de la situación actual en este tema que nos ha ocupado hoy, o sea, la filosofía,
la educación, cómo se entroncan estas dimensiones del saber humano y sus efectos prácticos en la labor docente, por ejemplo, que ustedes han expuesto. Yo, a nombre de Portal Citerior, de toda nuestra audiencia, agradezco muy profundamente la disposición, el esfuerzo que ustedes han hecho, profesor Rogelio Rodríguez Muñoz y el profesor Pablo Rojas Castro, por haberse hecho el huequito en sus actividades y acompañarnos a nuestros amigos del portal con esta verdadera charla magistral a dúo que han hecho sobre este tema tan vital para no solamente nuestro país, sino para el raciocinio y el entendimiento de lo que ocurre en el mundo de hoy. Muchas gracias, profesor Rogelio Rodríguez. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a Portal Citerior por este espacio. Muchas gracias. Y a usted, profesor Rojas, también nuestro agradecimiento por su disposición y su entusiasmo al venir a charlar con los amigos del portal. Nuevamente, gracias nuevamente al portal y a ti, Paulino, por la invitación, por la gentil invitación. Gracias. Y ustedes, amigos, recuerden que nuestra plataforma está siempre activa, alerta a todo lo que ocurre, y ya estaremos muy pronto con ustedes con un tema tan candente y tan interesante y con invitados de tanta calidad como los de hoy, para seguir surtiendo de información a ustedes y a toda nuestra audiencia que en forma muy generosa nos acompaña siempre en nuestras transmisiones. Hasta luego, amigos, hasta luego, Rogelio, hasta luego, Pablo, y será hasta una próxima oportunidad.